Hola hermano, buenos días de nuevo. ¿Cómo está usted? Bendecido, gracias a Dios. Así atento, como decía aquí en la escritura, para saber qué es lo que el Señor quiere para su vida, hermano. ¿Sí? Bueno, pues si es así, hermano, qué bueno que el día de hoy los jóvenes no tienen clase, porque es un tema en el cual creo que está muy enfocado a ellos, sobre todo por los tiempos en los que estamos pasando. Pero bueno, antes de empezar, si me acompaña el libro de Génesis 29, hermano. Génesis 29. Vamos a leer del versículo 31 y vamos a también a pasarnos al capítulo 30, hermano. Vamos a leer de corrido, porque es importante, hermano, que usted sepa el día de hoy cuál es el trasfondo de esta historia. Hace 8 días veíamos acerca de Benjamín, de la tribu de Benjamín, ese lobo arrebatador. Y el día de hoy nos toca leer el primer hijo de Jacob, el cual recibió también algunas cosas, pero es importante que sepamos de dónde viene Rubén. Vamos a leer del 31, Génesis 29, versículos 31 en adelante. Amén, hermano. Vamos a detenernos hasta el capítulo 30, versículo 15. Dice así, trae por título Los hijos de Jacob. Ponga usted mucha atención en el versículo 32, porque ahí menciona de dónde viene Rubén. Dice el 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por lo tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, porque por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila. Este dato también es importante porque ella es clave en la historia. Dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bila a su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contenido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ojo aquí, hermano, dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Hasta ahí vamos a leer ahorita, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar la guianza del Espíritu Santo.
Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque otro domingo más, Señor, nos permite, Señor, poder levantar tu tabernáculo, Señor, poder alabarte, poder adorarte, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos das, Señor, en este día de reposo. Pidiéndote, Señor, porque como hasta hoy, Señor, nos has ayudado, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a hablarnos, Señor. Pedimos porque tu Espíritu Santo venga a mostrarnos aquellas cosas, Señor, que en este domingo quieres enseñarnos, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia, Padre. Y aún yo te pido, Señor, porque más almas puedan conocer de ese nombre tan grande, Señor. Ese hombre que dio su vida, Señor, por todos, Señor, para que conozcan de Jesús. Aquí está tu iglesia del parque, Señor, esperando, así como decía la Escritura, Señor, al principio, que todo el pueblo estaba atento, Señor, y el libro, la ley fue abierta a fin de que tú nos des tu consejo, Señor. Padre, llena nuestras vidas con esta palabra, Señor, y habla nuestra vida, Señor, si es necesario rectificar algunas cosas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Fíjese que esta historia, hermano, ahorita podíamos ver que Rubén, su madre es Lea. Jacob, hermano, trabajó por 7 años por una mujer, su nombre es Raquel, y trabajó esos 7 años, hermano, de tal forma que cuando ya se le iba a dar a esta mujer a Raquel, dice que se la cambiaron. Lea era mayor que Raquel, eran hermanas, y que el padre, justificando que no podría darse a la menor sin que antes saliera la mayor, trabajó otros 7 años por Raquel. Y dice que el corazón de Jacob amaba completamente a Raquel, y esa era una angustia para Lea. Lea se sentía menospreciada, de vez con vez era afligida. Raquel no podía tener hijos. Dice que el primer hijo que tuvo Lea fue Rubén, y precisamente hubo ese altercado, hermano, entre estas dos hermanas, porque una, viéndose encinta, había dado no solamente a Rubén, sino aún a más hijos. Dice que Raquel le da por mujer a su sierva, a Bila. Y Bila juega, ahorita vamos a ver, un papel también importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hermano, siempre en el hogar, en las casas, siempre hay a veces diferencias. Muchas veces entre mismos hermanos, por ejemplo, aquí veíamos que Rubén fue a cortar unas plantas, y Raquel le dice: dame de esas plantas que tu hijo trajo. Y enseguida sale lo que había en el corazón de Lea, y le dice: no solamente me has quitado a mi esposo, no solamente te has llevado el amor de Jacob, sino que también lo que mi hijo ha traído para mí, también quieres llevártelo. Y era una angustia en la cual Lea, de vez con vez, hermano, al verse que el amor de Jacob, su esposo, era muchísimo mayor por el de su hermana, empezó esa disputa, hermano, esa contienda. Y muchas veces, hermano, así es en los hogares. Aquellos que tienen la oportunidad de tener a lo mejor 2 hijos o más, siempre hay esa contienda, que el que sí es inteligente, el que siempre se sujeta, y está también el otro lado, y siempre hay esas disputas entre ellos. Y ahorita vamos a ver, hermano, que Rubén hizo algo que no le correspondía, y que a causa de eso que él hizo, perdió grandes cosas, grandes bendiciones. Y así es en la vida del hombre. Cuando nosotros no aprendemos, hermano, a acatarnos a lo que Dios nos da, la maldición viene a nuestras vidas. Nuestra hermana Ivonne comentaba algo importante en las peticiones, y ella decía algo que hoy en día se ve mucho, hermano: aquellos hijos que se levantan contra los padres, aquellos hijos irrespetuosos. Yo me he topado, hermanos, con casos de hermanos creyentes en los cuales sus hijos se atreven a decirle: ya cállate. Hay quien incluso ha golpeado a papá o a mamá. Y vemos, hermano, que hoy en día es algo que sucede. Yo me acuerdo que hace como un año, me tocó ver una escena saliendo de la escuela donde yo trabajo,
y veía a un niño, hermano, yo creo que tenía, ¿qué te gusta? Por muchos 7 años, y la mamá avergonzada, hermano, estaba ahí en la esquina y el niño le decía, no, no me quiero ir contigo, y toma la que le suelta una patada a la mamá. Y la mamá, al verse avergonzado por lo que estaba sucediendo y no haber tenido un control con el niño quizá desde muy joven, porque a nosotros se nos hace muy fácil usted puede ver en TikTok niños que dicen groserías y la gente los graba y es, ay, qué divertido que mi hijo diga groserías, que haga señas con las manos, grábalo, súbelo. Y solapamos muchas veces esas faltas de respeto, hermano, y cuando ya son mayores, cuando nuestros hijos ya crecen, nos espantamos porque nos han levantado la mano, pero es porque desde niños quizá no les hemos enseñado el honrar. Ahorita vamos a ver que Rubén, cuya madre es Lea, él no tuvo respeto por su padre. Hizo algo, hermano, contra su padre, en los cuales cuando Jacob empieza a bendecir esas 12 tribus, hace 8 días veíamos a Benjamín, lobo arrebatador. Pero ¿qué hay del primer hijo? ¿Qué le dice Jacob a ese primer hijo? ¿Qué hizo este hombre, qué hizo este Rubén para haber perdido la bendición tan grande? Yo no sé si usted, hermano, ha orado por su hijo. Hace unos meses, no recuerdo cuántos, amada, pero fue el Día del Padre. Me acuerdo que mi esposa hizo algo que nunca había hecho, hermano, en la casa de mi suegro, y que se debería de hacer, y que todos los que estamos aquí sentados, sobre todo los que son varones, creo que deberíamos de hacer. Ella hizo algo, hermano, en el cual dice, antes de que nos fuéramos, ella le dijo, hoy quiero que hagas algo, pa, que nunca has hecho. Mi suegro pues se sacó de onda porque ni siquiera sabía, bueno, ¿y esto cómo se come? Y le dijo mi esposa, quiero que ores por mí. Lo mismo que hizo Jacob con sus 12 hijos, de bendecirlos. Mi esposa le dijo, quiero que ores por mí. Mi suegro no sabía ni cómo empezar, ni cómo hacerle, porque escrito está, hermano. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez saliendo de ese lugar, ¿sabes qué era lo primero que hacía el sacerdote? Y tú lo puedes encontrar en la Biblia, es la bendición sacerdotal. El sacerdote veía al pueblo, levantaba sus manos y les empezaba a bendecir, que el Señor resplandezca su rostro sobre ti, y muchas bendiciones, hermano, que a nosotros como padres nos corresponde hacer. Por eso, si su hijo ya se casó, su hija ya se fue de casa, hermano, a usted le debió de haber correspondido el antes de salir de casa, el haber orado por ella o por él, porque es importantísimo. Jacob aquí le estaba dando a cada uno, pero vimos hace 8 días que con Benjamín, pues sí fue una virtud, hermano, pero ellos lo transformaron a mal. Pero con Rubén hizo algo que deshonró a su padre, deshonró a Jacob, y es algo que hoy en día sucede. Es algo que no nos extraña, hermano, que no suceda, porque lastimosamente sí pasa. ¿Cuántos hijos? Y hay un caso en el libro de los Hechos que tienen a su mamá por novia o por amante, por lo que tú quieras. Y con este hombre, con Rubén, pasó algo similar. No honró a su padre y eso le costó la primogenitura. Acompáñame abriendo tu Biblia, hermano, por favor. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Génesis 49, versículos del 1 al 4. Ahora que sabemos un poquito el contexto de quién es Rubén, quién es su madre, ¿qué había, hermano? ¿Qué había en el corazón de Rubén? ¿Usted qué cree que sentía Rubén al ver que su mamá era menospreciada y que quería más a su tía? Que Jacob quería más a su tía que a su mamá. Yo creo que era algo difícil para él, y en esto que vamos a leer ahorita, hermano, hay 2 vertientes. Yo le pido a usted que tome la que usted y el Espíritu Santo le haga entender. Pero aquí hay 2 caminos que los teólogos manejan, que fue lo que sucedió con Rubén. Fíjese lo que dice 49 del 1 al 4. ¿Amén, hermano? ¿Lo tenemos todos? Amén. Fíjese, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo:
Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, que es el que leíamos ahorita, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Este hombre Rubén, hasta ahí vamos a leer, hermano, este hombre Rubén dice que era el primogénito. Y algo que le correspondía al primogénito, al primer nacido, hermano, al vigor, a la fuerza del hombre, era toda la bendición, parte de las tierras. El padre tenía que orar y bendecirlo, y sus hermanos tenían que, a lo mejor, trabajar para él. Era algo que vemos en capítulos anteriores, que muchos despreciaron la primogenitura. Y muchos aquí en la iglesia también lo hacemos, hermano. Muchas veces el Señor nos da ministerios y no se procuran. Yo le doy gracias a Dios porque hace unas 2 semanas hubo un hermano que me dijo: hermano, yo me voy a llevar mi guitarra porque tiene mucho tiempo que no la retoco, no le doy mantenimiento. Y digo: qué padre. Y le dijo: gloria a Dios, porque eso es como uno debería de atesorar aquellas cosas que Dios nos ha dado. Aquellos talentos o instrumentos que nosotros utilizamos para la obra de Dios, uno tiene que cuidarlos. Por eso es que cada vez que se suben las sillas, hay hermanos que están limpiando las sillas, hermano. ¿Por qué? Porque es el ministerio que Dios les ha dado. Aquí a Rubén no supo realmente qué fue lo que perdió. La primogenitura era lo mayor que podía recibir. Imagínese que este hombre tuviera casas y terrenos, pues eran para el primogénito, hermano. La mayor parte era para ellos. Pero qué lástima es cuando esa bendición, hermano, se ve atrofiada. Hace unos días me comentaba un hermano que ellos ya realmente ya no se congregan aquí, pero estaban pasando por una situación difícil porque su papá había muerto. Y ahora la casa que había dejado el papá se la había dejado a uno solo, a uno de los hijos. Y ahora todos los demás querían y estaban peleando porque yo también me corresponde la casa. Y una serie de problemas, hermano, que suceden cuando los papás mueren, que en lugar de ser bendición para los hijos, viene a ser un tropezadero. Un pleito, hermano, en el cual no, pero es que a mí me dejó el coche, y a mí me dejó esto, pero es que a mí me corresponde más. Y una peleadera. Lea y Raquel tenían esa disputa. Lea, hermano, decía: no solamente vas a robarme a mi marido, el amor de mi esposo, sino que también lo que mi hijo me ha traído, también lo quieres suplantar. Y su hijo estaba observando. Su hijo observaba todo lo que acontecía. Y cuando usted se pelea en casa, hermano, o usted no se pelea con su marido, casi siempre están los hijos. Y algo que yo he procurado mucho con mi esposa es: delante de los niños no. Delante de los niños no, porque si ellos ven una mala actitud o un mal ejemplo, mi hija va a pensar que el día de mañana es propio que a lo mejor la golpeen porque en casa lo vio. Que mi hijo vea que yo le puedo gritar a mi esposa y el día de mañana él va a adoptar todos esos patrones y pues va a ser un tropezadero para su vida. Por eso, en la medida de lo posible, al menos en casa, nosotros procuramos que cuando haya algún conflicto, que los niños no estén presentes, porque no queremos contaminar su vida el día de mañana. Aquí Rubén veía todo lo que pasaba, la aflicción de Lea. Los comentaristas, si usted lee antes, dice que Lea era de ojos delicados. Los teólogos, los comentaristas dicen que era porque lloraba mucho y sí tenía gran aflicción. El que no seas amada por tu esposo, yo no sé, espero que usted no sea su caso, pero pues yo me imagino que ha de ser una tristeza, una amargura. El que tu hermana sea más amada que tú, había algo y Rubén estaba consumiendo eso. Jacob le decía: no serás el primogénito, por cuanto subiste al lecho de tu padre y contaminaste todo.
¿Qué fue lo que hizo Rubén, hermano? ¿Qué fue lo que hizo en su vida, lo cual le quitó ese derecho de la bendición? Creo que se metió con una mujer de su padre. Con Bila. ¿Se acuerda de Bila? La sierva. La que era la sierva de Raquel, que le dijo Raquel, yo no puedo dar, que le dijo, dame hijos o si no me muero. Acá es bien dramática, ¿no? Dame hijos, si no me muero, ¿no? Me ahorco yo sola, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? Dice, aquí está mi sierva Bila. Y dice que cuando Bila tenía hijos, ahí estaba Raquel, y era pues un consuelo al final del día para Raquel porque ella era estéril. Posteriormente vamos a ver otra tribu, hermano, que Dios le bendice a Raquel con más hijos, pero el consuelo de ella era ese. Sé que tengo el amor de Jacob, pero no puedo tener hijos contigo. Lea, no la amas como a mí, pero ella sí te ha dado hijos. Entonces dice que cuando esta mujer, Bila, su sierva, daba a luz hijos, pues sentía como que eran de su propiedad también. Y ahí es donde entra Rubén. Y aquí hay dos vertientes, hermano. Vamos a leerlo, porque si bien es cierto, no menciona la escritura que se acostó con ella, y algunos teólogos mencionan que sí, pero también hay otra vertiente que te quiero comentar. ¿Qué fue lo que profanó? Dice que por cuanto profanaste el lecho. Vamos a Génesis 35, 22, hermano, por favor. ¿Cuál fue ese pecado que le costó la primogenitura a este Rubén? 35, versículos 22. Y después nos vamos a ir también a Primera de Crónicas 5:1, pero primero vamos a leer esto. Si tú te das cuenta, hermano, en tu Biblia, seguramente antes del 22, no quiero sonar como burdo o absurdo, pero sí, hay capítulos anteriores, pero desde el 16 al 21 menciona la muerte de Raquel. Recuerda que Raquel era amada por Jacob, más que Lea. Y enseguida después de eso, hermano, Rubén entra. ¿Qué es lo que menciona el versículo 22? Amén, hermano. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. En cuanto muere Raquel, la tortura de su madre, porque Lea estaba angustiada porque no tenía el amor de Jacob. Dice que en cuanto muere Raquel, esa rival, su tía, lo primero que hizo Rubén fue ir y dormir. La escritura dice aquí dormir con Bila. Y Jacob, cuando va a bendecir, le dice, pues por cuanto profanaste el lecho mío, te metiste en el lugar en donde a mí me correspondía, ya no serás el primogénito. Aquí podemos ver que la falta de Rubén fue que haya dormido con la concubina de su padre. Fíjese qué dice Primera de Crónicas 5:1, porque es importante, hermano, que usted sepa esto, porque hay autores que sí lo manejan, que se acostó con ella, pero también está la versión, hermano, en la cual dicen que viendo que Raquel muere, Rubén piensa y dice, no, pero está la concubina de Raquel. No vaya a ser que también esta mujer vaya a desplazar también a mi madre Lea, porque todo lo consumía Rubén. Veía cómo su madre era afligida y demás, y por eso es importante, hermano, que aguas con el ejemplo que estás dando en casa. Yo llegué a ver, hermano, cómo mi padre golpeaba enfrente de mí a mi madre. Yo lo llegué a ver, él estaba presente ahí y era un niño. Pero no con eso yo me voy a justificar y decir, voy a agarrar a mi esposa a golpes. Yo tendría que haber adoptado el decir, no es bueno que pase esto. ¿Y cuántas veces no vienen esas maldiciones a las vidas? Que el abuelo fue adúltero, el papá fue adúltero, a mí me corresponde también ser adúltero porque voy con esa cadenita, no, hermano. Que el padre fue alcohólico, el hijo también va a ser alcohólico, no, hermano. A nosotros nos corresponde romper en el nombre de Jesús esas maldiciones.
Pero aquí Rubén había absorbido todo. Él veía la amargura y decía, ahí aún queda una. Y si Bilha le viene a desplazar otra vez a mi madre, va a ser una aflicción de espíritu. Fíjese que dice Crónicas 5:1. Amén, hermano. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Están esas dos vertientes, hermano. No es claro si realmente Rubén se acostó con Bilha, o si realmente este hombre, al ver que Raquel muere, dicen los comentaristas, hermano, que lo que Rubén pensó es, voy a alejar el lecho de Bilha para que mi padre Jacob ahora sí se duerma con Lea, con mi mamá. Están esos dos caminos. Usted decídalo, que el Espíritu Santo le revele cuál es el correcto. Lo que sí es un hecho, hermano, es que hizo algo que no le correspondía. Él no debió de haber tomado decisiones que le tocaban a su padre Jacob. Y muchas veces nosotros como hijos deshonramos a nuestros padres y hablamos mal de ellos. No, pero es que tú hiciste esto, o te faltó hacer esto o aquello. Y hermano, estamos desechando, estamos trayendo maldición a nuestra vida. Y ahorita vamos a ver, porque el honrar a mi padre y a mi madre es bendición no para ellos, es una bendición para mí, es el primer mandamiento con promesa. Pero cuando tú te atreves a hablar mal de papá o de mamá, hermano, estás acortando tus años de vida. Por eso hoy en día tú ves muchas veces jóvenes que mueren a una corta edad. Y mucho es porque no han aprendido a honrar a padre y a madre. Que cuando yo veo que sí, a lo mejor mi padre fue adúltero, pero a mí no me corresponde juzgarlo. Dios tratará con él si está actuando mal, pero el que yo esté hablando es como aventarles lodo a ellos. Derribar que quizá aquello que ellos han construido como familia, pero por causa de... Y que si la boca se me va de más, hermano, traigo juicio a mi vida. Con Rubén pasó eso. Le decía, tú eras mi primogénito, tú eres impetuoso, tienes virtudes, pero por cuanto tomaste una decisión que no te correspondía a ti, ahora todas esas bendiciones te serán quitadas. Por eso yo no sé cuántos jóvenes aquí, qué bueno que están aquí. A veces nos es muy fácil decir a papá y a mamá, pero es que tú hiciste aquello, o tú hiciste lo otro, o te mandan algún mandado, pero ¿por qué no mandas a mi hermano si ese no hace nada? Y no respetamos, no honramos a quien realmente debemos honrar. Y tú me dirás, pues bueno, pero ya a lo mejor mis papás ya no están vivos. Hermano, hable bien de ellos. Porque aun cuando estuvieran muertos y usted está hablando mal de ellos, usted sigue deshonrando el nombre de ellos y va a traer consecuencia a su vida. Fíjese lo que dice la Escritura, hermano, por favor. Si me acompaña a Éxodo 20:12, por favor. Yo sé que muchos ya lo conocen, este mandamiento con promesa, pero lo hemos aplicado, hermano, porque la Biblia la podríamos conocer de principio a fin. ¿Y cuánto hemos vivido? ¿Cuánto hemos puesto en práctica, hermano? Fíjate lo que dice Éxodo 20:12. ¿Sabes qué significa la palabra honrar, hermano? Me gustó esta definición. Dice que la palabra honrar significa realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Rubén no respetó el lecho de su padre. De hecho, para muchos judíos, el entrar a las recámaras donde pues se duerme papá y mamá, los hijos no pueden entrar porque es algo muy íntimo de ellos. Pero hoy en día no se ve, hermano. Hoy en día los hijos se sublevan sobre los padres. Hoy en día los hijos se atreven hasta a golpear a papá y a mamá. Pero ¿sabes por qué es? Porque muchas veces no se les instruyó desde niños.
Cuando yo veía esta escena con este niño de 7 años, hermano, que le tiró una patada a su mamá, yo dije, ¿qué está pasando? Y la mamá, le hubieras visto su cara de vergüenza de verlos a todos. Así es. Hoy en día, yo te lo puedo decir con mis hijos, hacen berrinches, hermano, pero mira, uno tiene que tener esa autoridad. Porque si no, van a crecer así y después los vas a ver drogándose, los vas a ver en vicios, y fue porque no hubo una buena instrucción. Por eso aprendamos nosotros como iglesia a honrar, a respetar, a venerar a aquellos que Dios ha puesto por autoridad. Fíjese lo que dice Éxodo 20:12. Amén, hermano. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí mismo vamos a Efesios 6, 1 y 2. Efesios 6. Seis, 1 y 2. Amén, hermano. Dice: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la promesa, hermano. ¿Usted quiere vivir una larga vida bien? Honre a su padre y a su madre. Hable bien de ellos, no hable mal de ellos. Procúrelos. ¿Cuántas veces no ves tú en los asilos viejitos abandonados? Personas que a lo mejor, yo siempre he dicho esto, y algún día a lo mejor yo espero el Señor no me toque, pero ¿cuántas veces papá y mamá no nos limpiaban los pañales? No nos cambiaban. Y ahora que ellos necesitan por su edad que nosotros les paguemos con la misma moneda, así como ellos cuando nosotros éramos niños nos procuraban, nos limpiaban, nos bañaban, hermano. Ahora que ellos ya son adultos y que ya no pueden valerse por sus propias fuerzas, decimos, ay no, hasta pañal le tengo que cambiar, mejor voy a pagar a alguien porque lo haga. Hermano, papá y mamá no eran así. Papá y mamá, cuando tú dependías totalmente de ellos, ellos te procuraban. Ahora, ¿por qué yo no voy a honrarte, papá y mamá, pagándote igual, procurándote? Y eso va a traer bendición a tu vida. Rubén, hermano, quizás se vio afligido por cómo su mamá sufría y dijo, no, antes de que Bilha se la vaya a llevar, mejor yo me adelanto. No sabemos realmente cuál es el contexto real de esta escritura, pero que hizo algo que no debía de haber hecho Rubén, sí. Y eso le costó la primogenitura. ¿Qué te está costando a lo mejor a ti el que tú no respetes a tu papá y a tu mamá? Que les podemos decir el Día del Padre, gracias por todo y demás, pero los demás días, hermano, ¿cómo los tratamos? Por eso aprended de Rubén. Rubén no hizo bien, tomó decisiones que no le correspondían y eso le costó la bendición. Y quisiera terminar, hermano, por favor, en el libro de Colosenses 3, versículo 20. Colosenses 3, versículo 20. ¿Cómo estamos, hermano, delante de Dios? ¿Sí estamos honrando a papá y a mamá? Porque Rubén no lo hizo y le costó mucho. A lo mejor nuestros problemas que estamos pasando es a causa de eso, hermano. De que ese primer mandamiento con promesa no lo estamos cumpliendo. Hablemos bien de nuestros padres y que tuvieron muchos errores, sí, hermano. Lastimosamente, el ser papá, no hay un libro el cual pueda hacerte perfecto. Siempre vamos sobre la marcha y tenemos fallas, sí, hermano. Sí, tenemos muchas fallas como papás, pero a nosotros como hijos nos corresponde el honrarlos. Ya Dios se encargará de lo demás. Si están actuando mal ellos, pues ya Dios tratará con ellos o con nosotros, que ya somos padres. Pero tú como hijo, hermano, te corresponde honrarlos.
Así sea el peor papá del mundo, la peor mamá del mundo, tú hónralos, porque la bendición va a ser para ti. 3:20, amén, hermano. Dice, ahí estoy en Filipenses, denme un segundo, Colosenses 3:20. Hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Con eso vamos a finalizar, hermano. Esa es la primer tribu, ese es el primer hijo de Jacob. De esas 12, ese hombre impetuoso tuvo una falla, y esa falla le costó cosas graves. Aprended de ello, aprended y empezar a honrar a quien tenemos que honrar. Dice el Señor, yo honro a los que me honran y guardan mis mandamientos. Si usted quiere una vida larga, empiece a honrar a papá y a mamá. Ya no están aquí, hable bien de ellos, no hable mal, porque es como aventarles lodo a su buen testimonio o a su vida. Ya Dios tratará. Si hubo algo mal ahí, pues ya Dios se encargará. Pero si usted quiere obtener la bendición, honre a padre y a madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén, hermano. ¿Seguro? Vamos a ponernos de pie, hermano. Y aún si usted no hemos hecho eso, hermano, porque a veces nos cuesta mucho trabajo, sujétese a lo que Dios ha puesto por autoridad. Si usted realmente quiere ver la bendición, todo radica en la obediencia. Obedezca. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque Jesucristo se sujetó en todo a usted. Él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y en todo, Señor, le fue grato. De tal forma que usted decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Permítenos que como hijos, Señor, nosotros también podamos, Señor, el arrebatar esa promesa, ese primer mandamiento con promesa, el cual dice que si honramos a Padre y a Madre, Señor, tú vas a darnos una larga vida, Señor. Pero a lo mejor hemos actuado imprudentemente y a veces hemos escupido en su cara de nuestros padres que los errores que han tenido, Señor, y no nos corresponde a nosotros como hijos el juzgarlos, Señor. Así como Rubén, Señor, viendo la aflicción de su madre, quizá teniendo ese anhelo de que Jacob pudiera amar por completo a su madre Lea, Señor, va y hace un acto de dormir, como dice la Escritura, dormir con Bilha, Señor, y eso disgustó al padre Jacob, porque no le correspondía a Rubén, Señor, el tomar decisiones que solamente a papá le corresponden, Señor. Padre, a los que somos ya adultos, que ya tenemos hijos, Señor, que ya somos padres o madres, Señor, permítenos y danos sabiduría, Señor, para poder conducir a nuestros hijos. Dice tu palabra, Señor, que instruyamos al niño y que aun cuando él fuere viejo, Señor, no se apartará de lo bien enseñado, Señor. Permítenos que como matrimonio, como pareja, poder dar ese buen testimonio, Señor. Que el día de mañana nuestra hija diga, yo quiero un esposo como papá que se sujetaba a los mandamientos, que servía a Dios. Yo quiero una mamá que estaba sirviendo, se sujetaba a mi papá. Que seamos ese patrón, Señor, ese patrón de familia para nuestros hijos, ese ejemplo, Señor, y no seamos, Señor, que estemos llevando a nuestros hijos, Señor, a la perdición, que quizá fue lo que le pasó a Rubén. Al ver la aflicción de su madre, Señor, él quiso tomar decisiones de tal forma que el padre pueda ver en su mamá, Señor, ese amor que no obtuvo. Padre, permítenos, Señor, el hablar bien, Señor. Gracias, Padre. Permítenos honrarte a ti primeramente, Señor, como ese Padre que siempre nos procuras y que nos has llamado la atención. Sí, Señor, porque es necesario, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si no nos corrigieras, Señor, entonces seríamos llamados bastardos, Señor. Pero por cuanto nos amas, Señor, nos corriges. Y queremos, como decía ese concepto, hablar bien de usted, Señor. Alabarle, como decía David, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios que tiene para contigo. Permítenos el alabarte, Señor, el glorificarte, y que aunque nos llames la atención, Señor, saber que es por nuestro bien, Señor. Alarga nuestras vidas, nuestros días de vida, Señor, nuestros años, Señor.
Permítenos arrebatar esas promesas, Señor. Te damos muchas gracias por esta enseñanza, Señor, y te pedimos porque tu Santo Espíritu nos siga revelando las siguientes semanas, si tú quieres, Señor, que sigamos con esta secuencia de las tribus, Señor. Permítenos ver aquellas virtudes de esas 12 tribus, pero también ver esos errores, Señor, que ellos cometieron, para que nosotros, Señor, no los cometamos también, Señor.